Bienvenidos a Virginia, Educación en Radio. Damos gracias a nuestros voluntarios que nos traen las lecciones del día de hoy. Estamos más que listos para aprender. Acompáñanos. Pensemos en algo que posiblemente nos pasa a todos. Por lo menos a mí me ha pasado en más de una oportunidad. Ve a su alrededor. Quizá vea muchas cosas fuera de lugar. Pueden ser libros, ropa, juguetes de los niños o quién sabe cuántas cosas más que por alguna razón parece que se cambian solas de lugar. Bueno, seguro que alguien las mueve. Alguien las puso en un diferente lugar o sencillamente las olvidó regresar a donde deberían estar. Esta es la observación que ha hecho y surge de ahí la curiosidad. Su curiosidad le hace preguntarse, ¿qué pasa con esos objetos fuera de lugar? Pero eso es algo que puede suceder con frecuencia. ¿Qué sucede? ¿Por qué las cosas no están en el lugar que deberían estar? Tomemos un momento para pensar en eso. Pero surgen otras preguntas. Ahora quieres saber si se puede encontrar el espacio o lugar apropiado para esas cosas. ¿Cuál es el problema que tenemos para que las cosas no estén donde deberían estar? ¿Cómo saber que el problema está resuelto? Bueno, usted dirá, eso es fácil de responder. Claro, si las cosas están fuera de lugar, yo sabré que mi problema se resolvió cuando todo esté en su lugar. Pero ahí viene el siguiente paso. Definir posibles soluciones. Al definir las posibles soluciones, surge una nueva pregunta. ¿Qué puedo usar o hacer para que mi problema sea resuelto? Eso es un poco más difícil de responder. Entonces, es ahí cuando debemos sentarnos con papel y lápiz y hacer como los científicos y los ingenieros. Sentarnos para buscar esas posibles soluciones. Vamos a hacer un diseño de las posibles soluciones considerando las limitantes, condiciones o restricciones. Vamos a pensar en la situación que queremos resolver y empezamos a construir una idea en papel y hacer un diseño de cómo podemos resolver la situación que queremos. ¿Qué idea se le ocurre? Empezaríamos pensando en las condiciones. La primera es considerar cuántos juguetes están esparcidos o regados por todos lados. Entonces, usted empieza a pensar en encontrar el lugar apropiado para ponerlos. Cuando ya vio que el espacio que encontró es lo suficientemente grande y dónde está ubicado, usted ha identificado la segunda condición. Ok, ya encontramos la esquina de la casa, ahí vamos a poner todos esos juguetes y quizás un par de cosas más que encontramos regadas. Luego de ubicar el lugar, es tiempo de pensar, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Qué necesito para acomodar esos juguetes ahí? Quizás deba medir el espacio disponible y anotarlo en su papel. ¿Cuánto espacio tiene de alto, de ancho y de profundidad? Para hacer eso, debe recordar sus clases de ciencias y matemáticas y tomar las medidas, para poder saber realmente con qué espacio cuenta. Luego que conoce el espacio, piense, ¿cuál sería la mejor opción para usar bien ese espacio? Considere que esa es nuestra mayor restricción. Seguidamente, piense un poco en qué cosas tiene a su disposición. Esta es otra condición más. ¿Qué cosas tiene disponibles para trabajar, para usar? Canastas, cajas, estantes, contenedores. ¿Qué de esas cosas que tiene en casa funcionarían mejor? ¿Cómo las colocaría? Recuerde que entre las cosas que debe considerar para el espacio disponible está la altura de eso que usará para guardar los objetos. Y la altura de los niños que usarán ese lugar para guardar sus juguetes. No se le olvide el tamaño de los juguetes y otros detalles que usted va a poder ver mejor ahí que yo. Todas esas son condiciones, limitantes o requerimientos para poder definir cuál es su solución. Entonces, ¿qué posibles soluciones se encuentra? ¿Solo usar canastas? ¿Solo cajas? ¿Un estante? ¿O combinarlos? Cuando haya puesto en su papel con su papel las diferentes opciones que se le ocurran,
Entonces, deberá ver cuál es la que funciona mejor. Sí, las debe dibujar con las medidas que tiene. Eso le va a facilitar ver mejor su respuesta al problema. Piense en incluir a los usuarios de ese proceso. Es decir, incluya a los niños para que le ayuden a pensar. Acuérdese que ellos son quienes van a usar esto. Ellos sabrán si funciona o no. Además, eso los va a motivar a guardar los juguetes porque son parte del proceso de diseño. Esta es otra ciencia que estamos usando, la psicología, porque usted los hace a ellos parte del proceso. De esta forma, usted definirá la opción que va a poner en práctica, la opción con la que va a trabajar para organizar los juguetes. El siguiente paso es construir la idea que diseñó. Al poner a trabajar el organizador de espacio que usted diseñó, ya sean canastas, cajas o el estante, tendrá que ver por unos días cómo funciona. Así se va a dar cuenta si hay que hacerle algún cambio. Es decir, usted se va a dar cuenta, va a ver si hay que hacerle alguna mejora. Recuerde que esto es parte del ciclo de mejoramiento de que hablamos anteriormente. Puede ser que después de un par de días tendrá que probar otras formas de colocar el organizador hasta que encuentre la que funcione mejor. Cuando ya sepa con seguridad qué es lo que mejor funciona, entonces viene la etapa de comunicación. Podrá compartir con su familia todo lo que hizo, cómo lo hizo, qué logró. Quizás hasta podrán aplicar el mismo proceso a otras áreas de su casa. ¿Le parece la idea? ¿Tiene algún otro ejemplo que quiera que revisemos? Así podemos usar este proceso para resolverlo. Si no se le ocurre, yo le daré otro ejemplo de su vida diaria. Volvamos a esta mañana. Imagine que esta mañana se levantó, fue a la cocina, hizo sus tostadas. No las hizo, las va a hacer. 703. Imagine que esta mañana que se levantó, fue a la cocina a hacer sus tostadas para el desayuno. Llega a la cocina y pone el pan a tostar. Pero la sorpresa es que la tostadora no está tostando pan. Esa es la observación que usted realiza y ahí surge su curiosidad. ¿Cuál sería la pregunta que se hace? Quizás la pregunta es, ¿por qué la tostadora no está funcionando? ¿Y por qué no funciona? En ese momento, como buen científico, usted piensa en varias situaciones. Puede ser que el tomacorriente donde conecta la tostadora no funcione o la tostadora se dañó. Veamos cómo investigaremos su problema. Podríamos pensar que si el tomacorriente donde está conectada la tostadora está dañada, pues la agarramos y la conectamos en otro lado y ya funcionará. Así que la investigación nos lleva a conectar la tostadora en otro tomacorriente. Si usted está en lo cierto, pues tendrá pan tostado pronto. Pero si no es así, debemos repetir el proceso y ver la siguiente posibilidad, es decir, que la tostadora tenga algo dañado. No trate de repararla usted solo. Si este es el caso, vamos a necesitar un ingeniero que resuelva nuestro problema o alguien que sepa de tostadoras. Simplemente usted va a comer cereal y saldrá a comprar una tostadora. Cualquier opción. Como ve, hay muchas situaciones de nuestra vida diaria que continuamente están aplicando prácticas científicas y de ingeniería. Ya son parte de nuestra vida, sin que siquiera nos demos cuenta. Para algunos es más fácil aplicarlas que para otros, porque no todos tenemos las mismas habilidades, somos diferentes. Y las experiencias previas que cada uno tiene hace que podamos resolver estas situaciones más fácilmente que otros. Ya usted se dio cuenta con estos dos ejemplos que todo requiere un poco de imaginación, de creatividad para un resultado. Tanto lo científico como la ingeniería requieren un proceso creativo. Sin embargo, los pasos que siguen en su proceso pueden acortarse o alargarse según se necesite. No hay un método exacto a seguir, solo una guía. Pero lo que sí es correcto es que tanto lo científico como la ingeniería son sistemáticos e iterativos. Es decir, siguen un proceso ordenado
y las acciones que se realizan pueden ser repetidas, pueden ser replicadas cuando se necesiten. Eso les da el respaldo de sus acciones y la credibilidad. No olvidemos que el proceso que los científicos y la ingeniería siguen no nos da explicaciones o soluciones en el primer intento. Por el contrario, podemos fallar muchas veces en lo que estamos investigando. No olvidemos que el proceso que los científicos y la ingeniería siguen no nos da explicaciones o soluciones en el primer intento. Por el contrario, podemos fallar muchas veces en lo que estamos investigando. Pero cada vez que fallamos, aprendemos algo. Recopilamos información que podemos usar hasta llegamos al punto que queremos alcanzar. La teoría de algo o el diseño de una solución. Don't forget that the scientific and engineering process don't give solutions on the first try. On the opposite, we can fail many times, but every time we fail, we learn something and we get more information until we reach the point we want. The scientific theory or the design that fulfill a human need. ¿Qué le parece todo esto? Todo este proceso. ¿Quisiera ser usted parte de ese grupo, como los científicos y los ingenieros? Hay muchos diferentes tipos de científicos y de ingenieros. Y todos ellos son gente que investiga, diseña, aprende y aplican lo aprendido. Son gente que ayudan a otros y reciben pago por eso. Usted puede buscar una carrera que le permita lograr ese tipo de actividades. Hable con sus padres, maestros, consejeros, personas que le pueden guiar en decidir qué estudiar. Puede también ver las diferentes carreras en el internet. Solo debe preguntarle a Google qué carreras existen y tendrá una lista de direcciones para buscar información. Quizás usted es el próximo ingeniero civil, el próximo ingeniero eléctrico o el próximo ingeniero químico que vamos a tener. Mis mejores deseos para ustedes en este día y siempre. Que estén bien y saludables. Y nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Estás escuchando Virginia, Educación en Radio, una colaboración de Radio Poder 380 y el Departamento de Educación de Virginia. Buenos días. Una vez más estoy con ustedes desde Fluvanna. Como les comenté anteriormente, mi nombre es Gladys Guzmán y soy profesora de español en el condado de Fluvanna. En la primera transmisión que hice expliqué que mi proyecto es tratar de explorar sus habilidades intelectuales y les pregunté cómo aprendemos, qué nos motiva a aprender y a dónde vamos o nos dirigimos para poder aprender. Para contestar estas preguntas les expliqué que nuestra habilidad intelectual empieza en casa y compartí con ustedes la historia La mujer que brillaba aún más que el sol, que es basada en un poema que tiene su origen en la historia oral de los zapotecas y que ha sido pasada de generación en generación. Ahora que entendemos que las habilidades intelectuales no son solo parte del salón de clase, quiero compartir con ustedes la biografía de una de las artistas latinoamericanas más famosas en el mundo, Frida Kahlo. Su vida y su trabajo de muchas formas está conectado a la experiencia personal y familiar. Mientras relato esta biografía, piensen en las preguntas que les sigo repitiendo. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué nos motiva a aprender? ¿Y a dónde vamos o nos dirigimos para poder aprender? Se van a dar cuenta que Frida Kahlo fue una mujer que brilló de igual forma que el personaje Lucía Centeno. Lucía Centeno nos brindó la posibilidad de la historia oral como habilidad intelectual. Frida Kahlo ampliará esa habilidad intelectual al lienzo por medio de su biografía y su lugar en el arte mexicano. La vida de Kahlo tal vez pueda contestar las preguntas anteriores y poner en perspectiva nuestra situación actual, especialmente ahora que no podemos salir de casa y que no sabemos qué hacer. Una solución ante esta sensación de claustrofobia es nuestra imaginación. Al relatar esta biografía y al escuchar los diferentes eventos que ocurrieron en la vida de Frida Kahlo, es posible que podamos entender e imaginar cómo transformar nuestras circunstancias en este momento cuando estamos tratando de confrontar esta pandemia que nos está forzando a ser ingeniosos, creativos, pacientes y conscientes de nuestra huella en nuestra comunidad. Algunas de las preguntas que nos podemos hacer mientras escuchamos el relato de esta biografía son: ¿cómo creamos arte? ¿Qué es arte y quién define qué es arte?
¿Cómo podemos interpretar arte y cuál es su valor en nuestra vida diaria? ¿Cómo eventos personales pueden ser puentes que inspiren e influencien nuestro espíritu creativo y nuestro lugar en la sociedad? La biografía de Frida Kahlo puede ser una vía que nos brinde calor o color ante nuestra situación y nos inspire a reimaginar nuestras metas y propósitos, no solo como miembros de una familia, pero también como miembros de una comunidad. La biografía de Frida Kahlo. Frida Kahlo nació en Coyoacán, una alcaldía de la Ciudad de México, el 6 de julio de 1907 y falleció a la edad de 47 años el 13 de julio de 1954. Sus cenizas permanecen en la Casa Azul, en Coyoacán, la vivienda donde se crió y donde murió, y que actualmente es sede del Museo Frida Kahlo. El nombre completo de Frida Kahlo fue Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Su padre era fotógrafo y de origen húngaro-alemán. Al emigrar a México, él se cambió su nombre original Carl Wilhelm a Guillermo Kahlo. La madre de Frida Kahlo, Matilde Calderón, era de origen mestizo y oriunda de Oaxaca, México. Desde el punto de vista geográfico y cultural, esta relación entre lo europeo y lo mestizo indirectamente afectaron la manera como Frida Kahlo se vio y vio su vida. Su padre influenció su amor por el arte y promovió su libre espíritu. Su madre impartió las maneras propias de la cultura mexicana que sin duda a través de la vida de Frida Kahlo influenciaron su imagen, su manera de vestir y la imagen de sus pinturas. Ustedes pueden ahora entender la pregunta ¿a dónde vamos o nos dirigimos para poder aprender? Frida Kahlo fue una pintora mexicana que hasta este día es considerada una de las figuras principales del arte en el siglo XX. Sus pinturas se destacan por su originalidad y el empleo de símbolos y estética mexicana. Esta relación con la estética mexicana tiene su origen en los eventos sociales y políticos que estaban ocurriendo en México en el tiempo que Frida Kahlo vivió. Uno de ellos fue la Revolución Mexicana, que causó un cambio en el pensar de la población de este país. Un efecto de este evento es el valor de apreciación por lo indígena y lo mestizo, que se puede apreciar en las pinturas de Frida Kahlo. Ella no solo pintó autorretratos, ella pintó ese venir e ir del mexicano entre dos mundos, el europeo y el indígena. Esa experiencia de ir y venir es muy común en nuestra comunidad también. Muchos de nosotros somos inmigrantes o hijos de inmigrantes y nuestro compartir en casa es un viaje de dos lenguajes, de dos culturas, de dos formas de ver la vida. Al relatar esta biografía, los invito a que investiguen sobre las pinturas de esta artista. Ustedes se darán cuenta que Frida Kahlo es una artista que resaltó la visión doble del ser. Ustedes quizá puedan encontrar paralelos que los puedan ayudar a interpretar arte desde el punto de vista personal y después pueden contestar la pregunta ¿cómo aprendemos? Y explorar cómo el arte es una manera de encontrar conexiones personales que influyen en la manera como se localizan ustedes en la historia de un momento. En este caso, la pandemia del 2020. El arte, que incluye la expresión por medio de la pintura, la escritura, el baile o la música, es la primera marca de cambio social en la historia humana. El arte nos permite interpretar de diferentes formas cómo nos sentimos y cómo nos vemos. Entonces, ¿qué es arte? ¿Y quién define qué es arte? Nosotros, sin importar quiénes somos o de dónde venimos, definimos esas dos preguntas. El arte no es uniforme y es multidimensional y universal. El escuchar y el imaginar la historia de esta biografía es una invitación para que ustedes vean y escriban sobre su propia realidad. Y es así como podemos pensar en la pregunta, ¿cómo creamos arte? Arte es nuestra experiencia como seres humanos. Arte es nuestra libre expresión de lo que queremos, vivimos y conocemos. Una de las citas más famosas de Frida Kahlo es «Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?». Esta cita refleja la manera como Frida Kahlo enfrentó problemas de salud en el transcurso de su vida. Kahlo sufrió de polio a los 6 años de edad, que afectó el desarrollo y tamaño de su pierna derecha. Y en 1925, a la edad de 18 años, cuando un tranvía choca con el bus en el que Frida Kahlo viajaba,
El pasamanos del bus atravesó su cadera y le fracturó el hueso pélvico. Ella también sufrió otras lesiones como fracturas en una pierna y la columna vertebral. Este accidente marcó su vida de muchas maneras. Frida Kahlo desde ese accidente sufrió de dolor crónico, enfrentó varios procesos quirúrgicos, pasó temporadas en cama y se vio obligada a vestir un corsé metálico para aliviar el dolor que le afectó constantemente. Al investigar en el internet sobre la vida y las pinturas de esta artista, podrán encontrar imágenes que reflejan su vida e indirectamente hacen referencia a su constante lucha con el dolor. La pregunta que hice al principio de este relato vuelve a mi memoria. ¿Cómo eventos personales pueden ser puentes que inspiren e influencien nuestro lugar en la sociedad? ¿Qué hace Frida Kahlo para enfrentar su situación? Frida Kahlo, después del accidente, estuvo inmóvil en cama por meses y durante su recuperación volvió a retomar su pasatiempo de niñez, el arte. Este pasatiempo también la ayudó a combatir el aburrimiento y la soledad, y la temática de sus creaciones fueron su cuerpo, su dolor y sus pensamientos. Entonces pensemos en cómo creamos arte. Al estar restringida ante el accidente, Frida Kahlo usa la expresión artística para combatir la sensación de desmoralización que el accidente le causó. Arte es comunicación que no necesariamente necesita palabras o voces. La mamá de Frida Kahlo, ante la situación de su hija, le mandó a hacer un caballete especial para que pudiera pintar mientras estaba postrada en cama. Y su padre colocó un espejo en el techo de su cama para que ella pudiera verse y a la vez pintarse. Frida Kahlo empezó a usar su imagen como modelo de sus pinturas y de ahí otra de sus famosas citas. Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. En este caso podemos volver a pensar en ¿qué es arte? La respuesta, arte es reflexión personal, es innovación ante las circunstancias. Arte es repensar cómo podemos pasar el tiempo para compensar por lo que nos falta. En nuestro caso queremos compensar ante nuestras circunstancias actuales, la falta de libertad al no poder salir de casa, de no poder ir al colegio, de sentirnos limitados del contacto humano debido a la pandemia. La imaginación no para, no importa los inconvenientes de la vida diaria, y de la misma forma nuestra situación actual no nos debe paralizar. Recordemos que estamos paralizados en casa, pero no estamos paralizados en cama, sintiendo dolor y con huesos rotos. Tras su recuperación, Frida Kahlo se involucra en la escena cultural de México, empieza a hacerse famosa y se encuentra con Diego Rivera, otro famoso artista mexicano con quien ella se casa en 1929. En sus pinturas, Frida Kahlo resalta la influencia del mundo que la rodea y sus ideales. Uno de esos ideales es influenciado por el movimiento nacional Mexicanidad, cuya intención es celebrar la cultura indígena después de la Revolución Mexicana, que tomó lugar de 1910 a 1920. Vuelvo una vez más a resaltar el valor del ir y venir cultural que nosotros como inmigrantes o hijos de inmigrantes podemos entender bien, ya que al estar en este país estamos expuestos a diferentes experiencias que nos incluyen o excluyen, y de esa forma esas experiencias influencian nuestra crítica personal y social y nos hace evaluar las ventajas y desventajas a las que nos enfrentamos al visualizar la experiencia hispana en los Estados Unidos. Frida Kahlo, al envolverse en el medio cultural de México, empezó a explorar en su pintar esa crítica personal y a evaluar su rol como mujer y como artista. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo podemos interpretar arte y su valor en nuestra vida diaria? Arte puede ser una manera de reportar un evento que marca nuestra vida, o también puede ser una forma de reproducir una experiencia y reevaluar nuestro lugar en ese evento o en esa experiencia. Arte en nuestra vida diaria es también una forma de incluirnos o vincularnos a nuestro medio o sociedad al expresar nuestros anhelos, nuestras necesidades y nuestro valor individual. Frida Kahlo demostró en sus pinturas su individualismo y su estilo único. ¿Recuerdan la historia de Lucía Centeno y su relación con la civilización zapoteca? Kahlo en su vida diaria vistió el vestido tradicional de Tehuana. Este vestido es típico de las mujeres de etnia zapoteca
Y en su trabajo artístico ella hace constante referencia al folclore mexicano, incorporando colores vivos y temas tales como la religión, la naturaleza y la muerte. Las preguntas ¿quién define qué es arte? ¿Y cuál es el valor del arte en nuestra vida diaria? Pueden ser contestadas de la misma forma que Frida contestó a sus circunstancias. Ella encontró en su casa, en su medio, en su país, los elementos básicos para crear, para inventar, para no quedarse olvidada por un accidente. Muchos críticos clasifican o identifican el estilo artístico de Frida Kahlo con el surrealismo, el primitivismo y el expresionismo. Frida Kahlo respondió a esta clase de clasificaciones con la siguiente cita. Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad. El hecho de que Frida Kahlo no deseaba ser encerrada o clasificada le permitió a su espíritu artístico de fluir, de ahí que los críticos clasifican sus pinturas en diferentes estilos. Este fluir de Kahlo en el arte tal vez se puede interpretar como una manera de borrar las barreras que su cuerpo le creó. La pintura fue una manera de escapar y de crear algo nuevo de un terrible accidente. La respuesta a la pregunta, ¿cómo trabajos de arte pueden influenciar factores económicos, sociales o políticos?, está en la posibilidad de crear cambio a través de cualquiera de nuestras capacidades. El poder de innovación o de regeneración es algo innato en el ser humano en momentos de dificultades. Cuando pensamos que estamos atrapados en casa, inmovilizados, quizá deberíamos pensar que ese atrapar es una oportunidad de redescubrir talentos de nuestra infancia y expresar quiénes somos y qué podemos ofrecer como individuos a nuestras familias o a nuestra sociedad. Como decía Frida Kahlo, ella se pintaba porque era el ser que ella conocía mejor. En esta biografía que compartí con ustedes menciono varios términos que tal vez en este tiempo de reclusión ustedes quieran investigar. Mencioné lugares como Coyoacán, Hungría, Alemania o Jaca. También hice referencia a Diego Rivera, al movimiento nacional La Mexicanidad y a la Revolución Mexicana y a los movimientos artísticos primitivismo, expresionismo y surrealismo. Estos lugares, personajes y movimientos nacionales y artísticos nacieron de cambios radicales en la sociedad, la economía y la política, y los creadores e innovadores de movimientos tanto sociales como artísticos usualmente son gente joven, dispuesta a representar realidades sociales que, aunque pueden ser obvias para ciertos sectores, usualmente no son parte de la conversación en un contexto general. Además, podemos pensar en la idea de sentirnos atrapados como un nuevo movimiento de expresión. Frida Kahlo quizás tenía esa misma idea al verse postrada en cama y atrapada en un cuerpo que no la dejaba mover. Ella usó esa discapacidad para expresar de una forma única y original quién era ella y en el proceso se convirtió en una imagen iconoclasta. Kahlo no se escondió de su dolor, de su realidad y no escondió su amor por su país, México y su cultura. Kahlo sigue siendo una de las artistas más renombradas en el mundo y sus pinturas describen la complejidad de la vida. Esta biografía puede impulsarlos a descubrir talentos escondidos que pueden motivarlos a verse de una forma diferente y los inspire a ver nuevas posibilidades en el futuro, que no están limitadas solamente al medio artístico. Las innovaciones en las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la economía, la arquitectura y las ciencias sociales vienen de cambios serios y drásticos en la sociedad. Espero que hayan disfrutado de esta biografía y espero que usen este tiempo libre en casa para escribir, leer, crear y quizá pintar. Nosotros los hispanos somos gente con mucho impulso, ingeniosos y creativos y podemos inventar cosas de la nada. Inventen y creen nuevas historias. En casa pueden recrear la historia de Frida Kahlo dibujándose mientras se observan en un espejo o pintando objetos o personajes que representan o tienen un valor especial para ustedes. ¿Qué tal crear un nuevo plan económico, matemático, científico para manejar el inventario de comida o la limpieza de la casa o el lavado de la ropa? Esta práctica puede ser un medio de inspiración y de colaboración en familia. Pinten, expresen o escriban de manera libre sus preocupaciones ante su situación actual.
Este tiempo puede ser el punto de partida para un futuro artista o profesional que nos puede brindar una nueva y diferente versión de nuestra realidad actual. Gracias por escuchar y ser parte de esta sesión de aprendizaje. Sería un honor saber de ti. Envíanos tu texto al 804-571-1380, texto o WhatsApp 804-571-1380.